Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este nuevo encuentro interactivo de resolución de casos clínicos en errores congénitos del metabolismo. En este sexto encuentro el tema es acidemia isovalérica. Antes de comenzar, queremos agradecer a la doctora Espécola, a la doctora Núñez y a la licenciada Salerno, quienes serán las coordinadoras y presentadoras de la actividad. También al Hospital de Niños Sor María Ludovica y a todos ustedes que están del otro lado por conectarse y participar de este webinar. Vamos a dar por inicio a la actividad dándole la bienvenida a las oradoras. La doctora Norma Espécola es médica especialista en nutrición infantil y enfermedades genéticas del metabolismo, es médica consultora de la unidad de metabolismo del Hospital de Niños Sor María Ludovica y desde 1995 es integrante de la comisión coordinadora del programa de diagnóstico y tratamiento de errores congénitos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, PRODITEC, en el área de enfermedades metabólicas. La doctora Mariana Núñez es médica pediatra del Hospital de Niños Sor María Ludovica, a cargo de la unidad de metabolismo del hospital, y cuenta con una maestría en nutrición humana. La licenciada Mercedes Salerno es licenciada en nutrición de planta permanente del Hospital Sor María Ludovica, está a cargo del servicio de nutrición en la unidad de alimentación y en la unidad de metabolismo del equipo de errores congénitos del metabolismo desde el año 2011. Con la presentación de estas tres honorables profesionales, damos por iniciada la actividad. Bueno, buenas tardes. Ahora Mercedes está poniendo las imágenes. Yo quería primero agradecer a VLife por esta invitación y gracias a todos los que están del otro lado en esta hora, en esta tarde, para poder escucharnos. Bueno, estos son nuestros conflictos de interés y ahora vamos a hablar de la acidemia isovalérica. Esto es una cosa muy general. En el comienzo fue la primera, en realidad, condición que fue reconocida como una acidemia orgánica y se demostró en un paciente con una encefalopatía aguda en que quien se detectó la presencia de isovalérico en fluidos corporales, y esto surgió a partir de que el paciente tenía un olor a pies sudados en el ambiente donde estaba el paciente, y esto motivó que Tanaka y posteriormente Reed llegaran al diagnóstico en este paciente orientándose a los ácidos de cadena corta que tenían estas características. La siguiente. Es causada por la deficiencia de una enzima, la isovalerico-A deshidrogenasa, que es una flavoproteína mitocondrial que produce la deshidrogenación irreversible de la isovaleril-CoA a 3-metilcrotonil-CoA, y está compuesta, como la mayoría de las deshidrogenasas, por 4 subunidades proteicas. Cada una de ellas, en este caso, son idénticas, y cada una de ellas pasa los electrones, porque estas tienen como cofactor el FADH, a la CoQ y a través del electrotransflavoproteín de hidrogenasa, que es la deficitaria en la aciduria glutárica. Por eso estas dos entidades están relativamente relacionadas, por lo menos en algunas características bioquímicas. La actividad enzimática se puede medir, pero la realidad es que no es el método de diagnóstico que se utiliza, y los pacientes sintomáticos sobre todo están descritos aquellos grupos que tienen menor de un 13 a un 15% de actividad. Por encima de este nivel, en general, los pacientes aún deficitarios con 2 mutaciones suelen no tener síntomas clínicos. La siguiente. Acá tienen la vía metabólica de la leucina, en la cual está esta enzima, que es el segundo paso, y cuando ocurre su bloqueo, en realidad se acumulan primero, a primer nivel, sobre todo el ácido isovalérico, el 3,4-hidroxiisovalérico, el 3-isoheptanoico, y después algunos conjugados, como isovaleriglicina, carnitina y otros más, que son para la anterior, que son realmente tóxicos. En situaciones de descompensación más severa, también hacia atrás están elevados los cetoisocaproicos y sus derivados. En realidad, de todos estos ya vamos a ver que el metabolito realmente tóxico es el ácido isovalérico, y los demás son conjugados que tratan de eliminar de alguna forma este ácido de la circulación. La que sigue.
vamos a pasar brevemente por el diagnóstico bioquímico y genético. En este caso, el diagnóstico bioquímico podemos tener marcadores en sangre y en orina. En plasma vamos a encontrar el ácido isovalérico, característico de esta entidad, y la isovaleril carnitina, que es la C5. Nosotros consideramos que, nosotros no, se considera que el valor normal es menor de 10 micromoles, y en remisión la realidad es que la mayoría de los pacientes tienen valores normales y algunos tienen formas moderadamente elevadas de ácido isovalérico. En cambio, la isovaleril carnitina, a través del tándem, que es la que se usa en la pesquisa neonatal, está siempre elevada en todas las variantes. Como el tándem no permite diferenciar isómeros, la realidad es que, parecido a la isovaleril carnitina, tenemos la 2-metilbutirilcarnitina, que es típica de la deshidrogenasa de cadena corta ramificada y también de la glutarica 2, esta que yo les comentaba del electrotransfer flavoprotein, que también es una deshidrogenasa, y que entonces por eso aparece también la isovaleril carnitina en ellos. Y hay algunos compuestos que vienen de medicaciones que puede tomar el paciente, como la pivaloil carnitina, que muchas veces ha dado errores en el diagnóstico neonatal, y esto es parte de algunos antibióticos que se utilizan. Eso es en sangre, y en orina vamos a encontrar todos los metabolitos que nombramos antes en la vía metabólica, que están elevados en la descompensación. El ácido 3-hidroxiisovalérico y los conjugados con glicina, glutamina, alanina, glucurónido, etc. Y también la isovaleril glicina y la isovaleril carnitina, que pueden encontrarse en orina. La que sigue. Siempre hay que tener en cuenta el nivel de la carnitina, porque por ahí no encontramos un buen nivel de isovaleril carnitina debido a esta ausencia. Entonces, para concluir y reforzar, acordémonos siempre en las acil de la isovaleril carnitina, la C5, y en los orgánicos de la isovaleril glicina, que es la forma que tiene de eliminarse este ácido más importante. Estos están presentes en pacientes asintomáticos y también en estado de descompensación, por supuesto, pero en la descompensación la presencia de isovalérico y el 3-hidroxivalérico son los marcadores de ese momento, no así en estado de compensación. Siempre recordemos que el perfil de la carnitina lo tenemos que evaluar, porque un marcado descenso, como ocurre en algunos pacientes, sobre todo en las formas neonatales, puede inhibir la aparición en las acilcarnitinas del compuesto que buscamos. Los aminoácidos suelen ser normales, puede haber elevaciones de leucina y aloisoleucina, pero mínimas, y generalmente durante las descompensaciones, porque esto es parte de la vía de la cual antes estaba el jarabe de arce. La elevación menor de otros aminoácidos, como en cualquier acidosis orgánica, glicina, alanina, glutamina, puede verse, pero en general es mucho menor que en la propiónica y metilmalónica. La que sigue, volvamos un minutito a estos dos compuestos del comienzo, isovaleril y isovaleril glicina. Y esto es simplemente para ver la importancia que esto tiene. Yo no sé si pueden ver el prompt. En el primero, olvidémoslo un poquito. Este es un viejo trabajo de los dos que describieron y crearon todas las primeras bases de las acilcarnitinas, Charles Rowe y David Millington, en que fíjense acá a estos pacientes con aciduria isovalérica, les sobrecargaban con, en este caso con glicina, y fíjense el enorme pico que generaban, y eso es eliminación de ácido isovalérico, que es el realmente tóxico, y acá la sobrecargaban con carnitina, y acá ven también el pico sin cambios, por lo tanto en la isovaleril glicina, porque eso no cambia. Y por otro lado, ellos sostenían que la carnitina en aquel momento, en el 84, era mucho más efectiva por la longitud del pico cuando se sumaban las dos sobrecargas juntas, tanto de glicina como de carnitina. Es simplemente un mensaje para que después estén atentos al momento de los tratamientos. La que sigue.
La genética de esta enfermedad es, por supuesto, autosómica recesiva, de una incidencia variable todavía, pero en aquellos países que ya hace unas décadas que tienen pesquisa neonatal, la realidad es que ha ido en ascenso la incidencia, y en Alemania, en algunos países orientales que tienen pesquisa hace muchos años, se habla de una incidencia de 1 en 90.000, cuando antes se hablaba de 1 en 200.000. El gen, que se llama IBD, está en el brazo largo del cromosoma 15, hay más de 70 mutaciones detectadas y predominan las mutaciones puntuales, sobre todo missense y algunas de splicing. Esta mutación que está anotada ahí, 923C por T, que es una alanina en la posición 282 por valina, es la más frecuentemente hallada en pacientes con formas atenuadas o asintomáticas. Es muy interesante la presencia de esta mutación porque aún en heterocigosis da formas atenuadas y mejora la actividad enzimática. En todos estos pacientes tienen una actividad superior al 20%, que yo les decía hoy que en general no tienen síntomas. La que sigue. Acá ven el gen tiene 12 exones, no los voy a cansar con todas estas mutaciones, pero acá está en el exón 9 la 932, y en realidad lo dicho es que algunas de estas, cuando son mutaciones puntuales, algunas no lo son relativamente benignas. Es decir, que esta misma situación que presenta esta mutación, que es la más frecuente, también se puede dar en algunas de estas otras mutaciones que mejorarían la situación si esto se asocia a una variante más severa. La siguiente. Las formas clínicas, como todas las acidosis, tenemos en las formas más severas una presentación neonatal, en general un poquito más retrasada que las formas de acidosis orgánicas clásicas, como metilmalónica o propiónica, con un intervalo libre, y eso es importante porque esto lo asemejamos lo ponemos dentro del grupo de las enfermedades por intoxicación. Hay rechazo del alimento, hay vómitos, letargia, progreso hacia el coma, deshidratación, inestabilidad térmica, temblores, convulsiones. Es decir, es un cuadro de intoxicación real que se instala progresivamente en pocos días. Hay algunas formas un poquito más tardías que no aparecen hasta la segunda o tercera semana de vida del recién nacido. Por supuesto, hay una acidosis metabólica con un anion gap elevado, cetonuria y todas las otras peñas como pancitopenia, neutropenia, plaquetopenia con láctico y amonio, que también pueden estar elevados, en algunos casos requiriendo tratamiento específico para el amoníaco. La que sigue. Hay 3 siguientes que podés ir poniendo, así van más rápido. La forma crónica intermitente, que es la que sigue en intensidad, son signos inespecíficos como retraso de crecimiento y desarrollo, y episodios que aparecen en forma tardía de vómito, somnolencia, irritabilidad, en general después de infecciones o de ayuno. Hay algunas características de que es raro que haya un cambio en la ingesta proteica, pero esto puede verse en algún paciente. Hay una más de este grupo, y hay acidosis metabólica, cetosis, y puede haber hiperglucemia. De hecho, algunos casos son confundidos con cetoacidosis diabética. La siguiente. Como les decía hoy, los factores, este es un trabajo interesante sobre 69 pacientes de formas sintomáticas. Como ven, la causa más frecuente es la gastroenteritis, por eso es la falta de aporte calórico y el ayuno sobre todo. Luego siguen las infecciones respiratorias, enfermedades febriles, y fíjense que solamente habría un 2,9 en este grupo de pacientes, por supuesto, que tendría que ver con una ingesta proteica elevada. Por supuesto, hay pacientes en los que no se sabe cuál es la causa de esa descompensación. La siguiente. Y esto es importante remarcar, que es más atenuada en la expresión de sus síntomas que las otras acidosis. Fíjense simplemente acá que habla de vómitos importantes y edema, edema, y fíjense que acidosis solo el 50% de los pacientes con cetonuria tienen.
no es lo mismo en las formas severas que las otras acidosis, sino que en general todos los síntomas aparecen en un porcentaje menor. Y esto quiere decir que hay muchos pacientes que se expresan con pocos o ningún síntoma. La siguiente. Igualmente, para el pronóstico neurológico es más benigna que las otras acidosis orgánicas. Sabemos que, como les decía hoy, el ácido isovalérico es el realmente tóxico, porque produce una inhibición de la TPasa sodio y potasio dependiente en las sinapsis corticales, y es el que produce las reacciones tóxicas a nivel central, que son las que deprimen, y de la medida en que esto sea prolongado, podrá dejar secuelas, pero en general esto no ocurre. Fíjense que en este grupo de 80 pacientes con acidosis orgánicas, la metilmalón, perdón, la isovalérica es la que tiene menos expresión neurológica, y solamente los pacientes crónicamente pueden tener algún déficit de atención o algún trastorno de la motricidad fina, a diferencia de las otras dos acidosis orgánicas clásicas que tienen mucha más sintomatología. Y algo que está también descrito es que el número o severidad de los episodios es importante, pero más importante es la rapidez en que estos se compensen. Si el paciente tiene buenos niveles de glicina y carnitina, esto ocurre más rápidamente. La siguiente. Ahora vamos a hablar de otra variante, que es la llamada forma sintomática. Esto no es en teoría una enfermedad, pero es un defecto metabólico y genético que fue descrita recién en los 90, cuando empezaron los primeros programas de pesquisa, y esto ocurrió en diagnósticos de pesquisa, y al hacer el estudio de los hermanos, encontraron que muchos de estos chicos tenían hermanos totalmente asintomáticos con la misma afección. La siguiente. Hoy se considera que esto se asocia a mutaciones missense de sexón 9, y sobre todo la que le nombré como más frecuente, que es la 932C por T. La siguiente. Este es un trabajo interesante que muestra, fíjense que acá hay, estos son pacientes de pesquisa. Los primeros 5 pacientes no son de pesquisa, sino son los hermanos de pacientes detectados, y todos estos chicos eran totalmente asintomáticos, aún con edades mayores. Luego, este otro grupo, que tiene la variante en un alelo, pero tiene otras mutaciones en el otro alelo, tienen síntomas leves, tardíos. Y en cambio, del otro grupo, donde hay algunas que son de lesiones y otro tipo de mutaciones, en general estos pacientes tienen variantes más precoces, lo cual habla de que esta variante asintomática quizás sea mucho más frecuente porque nosotros no tenemos pesquisa y por lo tanto no la encontramos. La siguiente. La pesquisa neonatal. Esto es un tema que no nos toca en este momento, pero probablemente en algún momento lo tengamos que considerar. Se utiliza la isovaleril-carnitina, eso sabemos, es la C5. Son los mismos tiempos de la pesquisa convencional, con las mismas consideraciones. Fíjense que tienen en las acilcarnitinas un valor normal de 0,3, y en las formas severas el valor es de 4 a 21, y en las leves de 0,7 a 6, de modo que hay un cierto solapamiento. Uno solamente con el valor de la acilcarnitina no podemos identificarlo. Consideran que en los laboratorios de pesquisa tienen que hacer estas relaciones de C5 con C0, es decir, con carnitina libre, o de C5 con acetilcarnitina, para poder identificar, porque este chiquito ya puede venir con un defecto de carnitina. Y entonces se preguntan, ¿hacemos una segunda muestra? ¿Tenemos tiempo? Si el paciente no sabemos qué variante va a desarrollar, entonces, salvo que la muestra sea muy precoz y que el sistema permita esta recolección temprana, lo mejor es pasar directamente a la medición de los ácidos orgánicos por cromatografía de gases y espectrometría de masa,
donde vamos a ver la isovaleriliglicina elevada en el 100%, en las formas severas, y en más de un 90% en las formas leves. Otros compuestos, en cambio, van a depender del estado de compensación del paciente. Hay que evaluar el resto de los ácidos orgánicos para los diagnósticos diferenciales con las otras entidades que les mencioné, y en realidad lo sugerido es completar el diagnóstico con el estudio molecular, porque la presencia de esa variante ayuda al diagnóstico final y sobre todo para encontrar otros familiares. Acá simplemente es un grupo de pacientes, un grupo amplio, 98 pacientes en Alemania, donde vemos que el C5 neonatal es muy variante. Fíjense en el grupo que tiene esta mutación tan particular, que es relativamente bajo, y cómo va subiendo si las formas son más severas, y no tienen ni una sola de las mutaciones leves en ellos. Lo mismo lo vamos a ver en la confirmación con la isovaleriliglicina, cómo va ascendiendo, pero es también mucho menor que la de la forma sintomática descompensada. Bueno, la siguiente. Vamos ahora a la pregunta que ustedes deben tener ahí. La pregunta es, ¿qué biomarcadores elegiría para el diagnóstico de un paciente de 3 años con antecedentes de episodios de vómitos cetonémicos, somnolencia y con un olor franco a pies sudados, que usted no recibe en el momento crítico, sino en el periodo intercrítico? Entonces las respuestas son acilcarnitina exportante, ácidos orgánicos, perfil de carnitina, láctico, betrioxibutirato, nefa, glucemia, aminoácidos cuantitativos, todos los anteriores o los 3 primeros juntos. Bueno, en realidad, en nuestro juicio, la última es la correcta, que es la que más han votado. Es cierto que vómitos endonémicos implica dosar carnitina, lácteo, nefa, pero tenemos que también buscar o ácidos orgánicos o acilcarnitinas. Probablemente estén más rápido y sean más accesibles las acilcarnitinas que los orgánicos. Y los aminoácidos, la realidad es que en esta patología no son de primera elección. Quizás ayuden parcialmente, pero no nos ayudan ni para el diagnóstico, y tampoco son elementales para el seguimiento, que medimos otras variables. Así que, bueno, todos los anteriores está también correctamente expresado. Bueno, yo termino acá lo mío y ahora se lo cedo a Mariana. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por otro Zoom más en esta época de pandemia, que estamos acostumbrados a que hay muchos, y bueno, hoy estamos acá con esto de la isovalérica, que es muy interesante. Dentro de estas formas de presentación nos pareció que era útil poder compartir, no aquellas formas severas de presentación neonatal que quizá comparten bastante en común con las acidosis metilmalónica, propiónica y demás, sino hablar de estas formas crónicas, intermitentes, que mimetizan a otros cuadros clínicos que son habituales en pediatría, y entonces pueden confundir y van transcurriendo la historia de esos pacientes con varias intercurrencias que no son correctamente interpretadas. Por eso se me aparecía la figura del camaleón, haciendo un poco como una confusión que uno puede tener frente a estos pacientes. Entonces, la idea inicial era presentar a un paciente, y después, revisando otras historias, me pareció muy útil poder compartir eso que puse como caso 1, que en realidad son 2 hermanos,
con todo lo que fueron pasando para llegar hasta su trayectoria diagnóstica. O sea, si bien estos webinars tienen más un foco en el tratamiento, en estos pacientes, si no estamos pensando y buscándolos, no vamos a poderlos tratar tampoco porque van a quedar un poco desapercibidos. Entonces me pareció que llamar la atención sobre cómo hacer el diagnóstico podía ser interesante. Y en el segundo caso sí vamos a compartir la presentación de un paciente a lo largo de distintos momentos de su vida, con foco ya en el momento del inicio del diagnóstico y en algún manejo de descompensaciones. Así que seguimos con el primer caso, que son en realidad dos hermanos y la odisea que llegaron. Entonces, en la hermana mayor, a los 20 meses de vida, se tiene que internar por una serie de episodios de vómitos, con deshidratación y acidosis, en el cual no había mucha historia previa de diarrea y fiebre que pudiera explicar desde el punto de vista clínico por qué estaba con este cuadro, pero bueno, empezó con esos vómitos que fueron más importantes y se detecta que tiene cetonas positivas en orina, más la acidosis, será una diabetes, bueno, le hacen una glucemia, es normal, hay tóxicos en el medio, parece que no, hacen, descartan de que se hubiera, pero la tienen que corregir. Tenía un sensorio que no era del todo bueno y bueno, finalmente terminan derivándolo a nuestro hospital. Es una familia que vive a 400 kilómetros más o menos de la ciudad de La Plata, pero consideran que ese cuadro es necesario que viaje a otro hospital de más complejidad y en la internación, que permanece durante 7 días internada, encuentran que tiene un coprocultivo positivo con un Campylobacter y que quizá habría sido una deshidratación muy importante cuando ingresó, como estaba en otro lado, y bueno, hasta esos 7 días y finalmente se da el alta. Yo quisiera que recuerden entonces ese primer episodio que tiene esta hermana mayor para después contarle lo que en este mismo momento le pasó también al hermano. Entonces, en ese momento nosotros no la conocimos, ingresó a una sala común de pediatría y se fue después de alta. Después tiene un segundo episodio, entonces a los 2 años con vómitos reiterados, refiere que tiene taquipnea, una depresión del sensorio, le colocan un plan en su lugar de origen y a los 3 días se va recuperando, aunque queda con, digamos, cuesta la parte del sensorio. La madre decía como que había quedado un poco dormida, pero bueno, se va a la casa y se termina de recuperar en la casa. Y después, ahora sí, tiene una tercera internación en donde a los 3 años de vida, otra vez, vómitos, taquipnea, ingresa al hospital de origen con un pH muy bajo y un anion gap elevado. Otra vez piensan si es diabetes, pero no, está bien con tiene buenos niveles de glucosa, le hacen una serie de correcciones y ahí la ve digamos, el pediatra que ya le hace ruido, que ha tenido 3 episodios, entonces se contacta con nosotros y piensa que esto puede tratarse de una enfermedad metabólica y entonces, bueno, se corrigen y luego organiza la derivación, pone la otra, en donde es que nos llega la paciente. Ahí, entonces, al armar la historia clínica, surge este otro dato, la siguiente, en el cual la madre nos comenta que hay otro hermano, que es un año menor, y que en aquel momento en que esta nena había tenido su primera internación, él que era sano y se estaba alimentando al pecho y que recién estaba empezando la alimentación complementaria, tiene un episodio muy serio que requiere una internación porque de golpe empieza a estar en muy mal estado general y lo tienen que llevar a internarse. No había tenido, digamos, no era un niño que tenía antecedentes de vómitos
ni de diarrea para justificar semejante cuadro, pero llega realmente muy deshidratado, febril, saturando mal, y se lo asume como que es un shock séptico. Como dato, el día previo los días previos había empezado con una mala actitud alimentaria, con más dificultad respiratoria, hipotonía, tendencia al sueño, y tenía a la hermana, como les anticipé, internada en nuestro hospital con una gastroenteritis por Campylobacter desde hacía una semana. Ya como estamos en un ambiente de metabolismo, sabemos que ese momento en que están siendo alimentados por lactancia materna, si la mamá viaja 400 kilómetros, no le van a poder dar la alimentación materna y empieza a recibir directamente leche de vaca entera, y digamos a eso se agrega algún cuadro quizá también algo infeccioso porque ingresa con fiebre. La realidad es que cuando ingresa tenía un pH muy bajo, con bicarbonato de 3, una anemia, para esa situación de sepsis, un recuento de blancos de 5.000, con una alteración del coagulograma. Y bueno, cuando ingresa lo tratan de expandir, de corregir, no lo encuentran vía, entonces terminan colocando en una canalización yugular, lo corrigen varias veces con bicarbonato, y no logran compensar del todo esa acidosis metabólica y persiste con un sensorio muy deprimido. Digamos, estudiado a lo largo de los días por qué no recupera ese sensorio, aunque va de a poco compensando en cierta manera esa acidosis que tenía. Y bueno, van descartando tóxicos, lo cultivan y en un eco aparece que tiene vegetaciones en un ecocardio, y asumen que ha hecho una trombosis por esa canalización venosa yugular. Bueno, retiran el catéter, le rotan los antibióticos. O sea, un chico que realmente estuvo muy grave. La evolución después fue, digamos, mejorando, y se va de alta con un diagnóstico de shock séptico, de trombosis y de anemia. Bueno, entonces la siguiente, ambos pacientes se les solicitan los laboratorios pertinentes y aparecen esos valores bajos de carnitina en ambos, o sea, el perfil de carnitina estaba realmente alterado, y con una presencia elevada de isovalericarnitina, y los ácidos orgánicos mostraban también la alteración característica de la isovalérica. Entonces se hace el diagnóstico y bueno, se dan las pautas alimentarias y se indica la suplementación con carnitina y glicina. La presentación de estos casos era simplemente para mostrar ese momento inicial. Después los pacientes siguen en control y la evolución posterior que ha tenido ha sido muy buena, siendo al día de hoy, que ya son, la mayor tiene 20 años, está solo suplementada con carnitina y glicina, e incluso hay momentos en que tampoco o sea, no han sido formas de las severas, pero por la intercurrencia y la falta de interpretación de esos momentos han terminado, sobre todo el más chico, realmente con riesgo de vida en ese momento. Bueno, ahora sí, la siguiente, vamos a hablar del caso clínico de otro paciente. Si pasamos a la siguiente, acá, entonces este es un niño de 6 años, ese es el momento en que nosotros lo conocemos, con una, en realidad se había internado en otro centro, con vómitos, deshidratación, y sobre el final, digamos, ya lo habían internado, y en la internación
empieza a tener un cuadro de excitación y irritabilidad y con alucinaciones visuales. Refiere que veía unos bichos y que había que sacarlos, y entonces está muy excitado y eso llama la atención, este cambio de carácter. Dentro de los antecedentes perinatales no había nada. En los antecedentes familiares tienen 2 hermanas, la familia estaba conformada por la mamá y estos 2 hermanas mayores, bastante mayores que él, en donde hay una diferencia como de 12 años con este niño, y donde es el malcriado, el menor, el que tiene todas esas características que después vamos a ver que eso también tiene que ver con su seguimiento. Tenía como antecedente haber tenido 3 episodios con fiebre, diarrea, vómitos, deshidratación. El primero había quedado en 24 horas en observación y luego se había ido de alta. El segundo era de características similares, en algún laboratorio de una acidosis, y es un cuadro parece un poco más importante y permanece durante 3 días internado. Y a los 3 años y medio tiene otra vez otro episodio con vómitos, depresión del sensorio. No lo llegan a internar, pero sí tiene también esa tendencia al sueño que lo reparte siempre en las 3 intercurrencias que había tenido alguna depresión del sensorio, quedaba mucho más deprimido que lo que es una infección o una intercurrencia en cualquier chico. La siguiente, entonces, como características generales, era un chico que tenía muy poco interés por la comida, en general era bastante inapetente, y sobre todo muy selectivo, en donde muy rígido, poca variedad tenía su alimentación, y generalmente era aceptado eso porque era como el consentido, y entonces siempre le terminaban dando como los gustos. En el momento en que nosotros lo conocemos, él estaba cursando la última sala de jardín, y ese año era un chico bastante inquieto, entonces consideran que tenía un déficit de atención y le ponen una maestra, una psicopedagoga que lo empieza a evaluar, y tiene una serie de evaluaciones antes de hacer este episodio en el momento en que lo conocemos. Entonces, la siguiente, cuando ingresa, cuando nosotros lo vemos, que ya les digo, no era el momento inicial cuando empieza con los vómitos, sino que ya de alguna manera un poco había estado corrigiéndose y con un plan y demás en su lugar de origen, y lo derivan. Tenía el hepatograma normal, el estado ácido base con esas características, con un bicarbonato bajo, una acidosis metabólica compensada, y una glucemia normal. En la orina ya no presentaba las cetonas, sabiendo en dónde estamos, quizá la primera orina cuando ingresa en el otro lugar hubiera tenido algo de cetonas, y estaba ayunado con un plan de hidratación parenteral con glucosa, y bueno, así lo conocemos nosotros. Entonces viene ahora una pregunta para despertarnos un poco, a ver, la siguiente. Tenemos a ese chico y qué conducta tomaríamos si le ponemos una corrección en el momento de bicarbonato y le continuamos el ayuno hasta que mejore esa acidosis que tenía y hasta que mejore el estado general y el sensorio. O si no, asumimos que está infectado y que es por eso todo su cuadro, y continuamos el reposo digestivo, así evitamos vómitos y lo revaloramos. O otra opción es no alimentarlo hasta tener el diagnóstico, porque así evitamos que se descompense, porque si es una metabolopatía y lo estamos alimentando, por ahí podemos hacer algo, un lío. O si no, solicitamos, además de los estudios generales, algunos estudios metabólicos como láctico, amonio, carnitina, aminoácidos, acilcarnitinas y ácidos orgánicos, en el caso de que al observarlo durante un tiempo veamos que no mejora el sensorio, o ninguna de las anteriores son las conductas que tomaríamos e inventaríamos
otra diferente. A ver, cualquiera de estas la podemos charlar y corregir. La idea es un poco tener alguna intercambio en esto. Y bueno, esto era un poco lo que en estas variaciones, quizá cuando llega es correcto que uno tiene que pensar en una enfermedad metabólica, no seguir insistiendo en que son cosas generales, digamos cuadros clínicos generales y seguir esperando. Entonces hay que orientar y pedir algunos estudios metabólicos, pero quizá no tendríamos que esperar a que si mejora el sensorio no le pido todos los estudios, que es la trampa por ahí que uno cae y es para despertarse y mejorar y ver un poco en dónde estamos. O sea, aún cuando se corrige y mejora el sensorio, de todas maneras uno debería pedirle estos análisis. Es correcto que uno tiene que pensarlo y pedir los análisis, pero no esperar. Un poco lo del tema de no darle de comer hasta saber cuál es el diagnóstico, es también un poco capciosa en el sentido de que la alimentación uno puede pensar que empeora, pero sabemos que el ayuno es lo que más empeora. Entonces, si uno decide no alimentar, tiene que de la mano de eso dar muchas calorías y bueno, todo lo que sabemos que hay que hacer. Y muchas veces nos consultan por un paciente que lo dejaron todo el fin de semana ayunado con un aporte basal, por las dudas no le dimos nada de comer por si era una metabolopatía y resulta que al final por ahí se empeora más con ese ayuno. Así que, bueno, esas eran un poco la idea de estas preguntas y está bien la idea de participar. Así que seguimos con la siguiente. Lo que hicimos fue tomarle todas esas muestras que pusimos ahí y el láctico, digamos, no había mucha variación. El amonio, cuando llegó, tenía un amonio que estaba en ayunas, estaba un poquito más alto, pero enseguida ya estaba en condiciones clínicas de poder alimentarlo, así que empezamos a alimentarlos. El amonio postprandial fue normal, el perfil de aminoácidos fue normal y el ácido orótico también, con lo cual un trastorno del ciclo de la urea también nos podía dar algunas cosas, sobre todo por el tema del sensorio parecido, y eso queda descartado. Y también entonces pedimos, había en ese plan de pedir estudios otros más, Mercedes, entonces la carnitina estaba muy baja, la carnitina total y la libre ambas, la isovaleril-carnitina, esa C5 estaba elevada, y en los ácidos orgánicos había isovaleril-glicina y 3-hidroxisovalérico aumentados, con lo cual ya orientamos el diagnóstico hacia una aciduria isovalérica del tipo crónico con intercurrencias, como sería lo que ha presentado este paciente, y eso se confirma definitivamente con el estudio genético que, digamos, no nos aporta esta genética que había hablado Norma anteriormente de esa forma satémica. Así que bueno, de esta manera consultamos a la nutricionista a ver dónde estábamos parados y cómo íbamos a seguir con este paciente. Así que le doy el pie a Mercedes. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Para seguir la descripción del paciente que comentaba Mariana, le realizamos un registro alimentario a la familia. De ese registro, si bien la tendencia de este niño era a ser un poco inapetente, a tener poco apetito. Sabemos que en nuestras familias argentinas el consumo de carne y de proteínas es muy alto. En este niño, que si bien no tenía mucha tendencia a comer demasiadas carnes, una vez por día las consumía con algún huevo en algunas preparaciones, papa, que también es un alimento muy común en todas las mesas de los argentinos, tomaba muchas gaseosas comunes, que por ahí eso también ayudaba a que estuviera inapetente.
porque le aumentaba la saciedad, dulce de leche, queso, alguna fruta, y relativamente tenía una alimentación hiperproteica, porque llegaba a 4 gramos aproximadamente, de 3,5 a 4 gramos de proteína por kilo de peso. Cuando realizamos un análisis más exhaustivo de este registro alimentario, vemos que son 75 gramos los que recibía, a pesar de que no tenía demasiada tendencia a comer muchas calorías, llegábamos a 1300 calorías, y cuando analizamos la leucina, nos arrojaba un valor con todos estos alimentos de 7.747 miligramos de leucina con esta alimentación. Entonces, bueno, aquí vemos otra pregunta. Además de toda la prescripción de detoxificantes, ¿cuáles serían las indicaciones nutricionales con este paciente? Limitaríamos la ingesta de proteínas de origen animal, limitaríamos la ingesta de proteínas totales e incorporamos alimentos hipoproteicos, indicamos fórmulas sin leucina. Bueno, B y C pueden ser correctas o todas son correctas. B y C son correctas, votó el 65% de la audiencia. Es real, la verdad es que limitar la ingesta de proteínas de origen animal en estos pacientes están permitidos si lo podemos controlar, sobre todo en aquel momento cuando este paciente fue recién diagnosticado, y si incorporar la ingesta el restringir las proteínas totales, incorporar calorías y energía con más alimentos sin proteínas, y una fórmula sin leucina, para por supuesto aportar el resto de las proteínas y energía. Entonces, en aquel momento, el tratamiento nutricional de inicio, nuestros objetivos eran restringir las proteínas naturales, totales, y la leucina a la cantidad tolerada por el paciente, prescribir la cantidad de energía para lograr un crecimiento óptimo y prevenir, por supuesto, el catabolismo, promover el anabolismo, e indicar los depuradores de ácidos tóxicos. Los protocolos de Ross para esa edad nos indicaban que teníamos que llegar a cubrir aproximadamente 35 gramos de proteína y una indicación de 600 y 900 miligramos por kilo de peso de leucina. Algo parecido también se especifica en los libros algunos libros europeos, en la bibliografía europea. Por lo tanto, nos guiamos por esos protocolos. Y por supuesto que también tenemos que considerar los requisitos que los requisitos del tratamiento nutricional son individuales y por ahí pueden variar en cada paciente, dependiendo por supuesto de todo lo que mencionaron las doctoras antes, de la genética, de la edad, del momento del diagnóstico, y la adecuación de la ingesta energética y proteica, y el estado de salud en general que tenga ese paciente. A todos esos parámetros nos tenemos que adecuar, suplementar glicina y carnitina, evaluar todos esos aspectos de su estado nutricional y monitorear los niveles de isovalglicina y de perfil de carnitina y C5. Deberíamos tener también en cuenta que los requerimientos proteicos pueden ser mayores que las recomendaciones cuando la fórmula o el sustituto aportan la mayoría de las proteínas, sobre todo por el aporte de proteína natural que van a recibir estos pacientes cuando reciben fórmula, que va a ser menor. En el momento del diagnóstico y tal vez en alguna situación de infección o de un traumatismo, hay que considerar que pueden llegar a necesitar más calorías, entre un 25 y un 40% más, y el mantenimiento de una ingesta energética adecuada es fundamental para el óptimo crecimiento y la prevención del catabolismo. Tengan en cuenta también que la ingesta inadecuada de energía puede dar como resultado, por atrás, un escaso aumento de peso y un crecimiento deteriorado. Voy a correr los videos porque no me permiten ver las diapositivas. Entonces, de este primer registro alimentario que el paciente trajo, con el consumo de carnes, huevos, leche, papas, panes y cereales comunes, le dimos la indicación
de restringir las proteínas naturales a solamente leche común, los vegetales A y B, cubrirlos con aproximadamente estas cantidades, pero con las indicaciones que uno entrega también cuando indica una alimentación hipercalórica, con vegetales preferentemente cocidos, que tenga que masticar menos y consumir más volumen, con la inclusión de panes y cereales hipoproteicos, con el agregado de aceite, que el paciente comía casi nada, con almidones y azúcares, incorporar bebidas sin gas, sobre todo por el tema de la saciedad, no porque no pudiera consumirlas por su patología, sino para que no le den saciedad y evitar sobre todo el gas. Cambiar el dulce de leche por las mermeladas y por supuesto las frutas y las frutas en almíbar, que también les aportan calorías que estén permitidas. Con esta indicación, a ver si puedo pasar a la siguiente, ahí está. Con esta indicación y con el agregado de fórmula, que en ese momento teníamos la XLEU Analog y la XLEU Maxamay, para este paciente le correspondía por la edad la segunda, llegábamos a cubrir con esta leche común aproximadamente 11 gramos de proteínas, y con las calorías de 800 y 832 miligramos de leucina, porque cuando uno hace los cálculos exhaustivos de leucina, es muy difícil, nos pasamos enseguida cuando incorporamos otros alimentos de origen animal. Por lo tanto, teniendo en cuenta la bibliografía que teníamos en ese momento, acotándonos a los protocolos para cubrir esa cantidad de leucina y no pasarnos, nos quedábamos solamente con la leche común como fuente de proteína natural, y las vegetales, pero bueno, en el alto valor biológico nos quedamos con la leche. Y el agregado de fórmula nos permitía llegar a cubrir proteínas totales, casi 39 gramos, a 2,2 gramos por kilo de peso por día. Esas eran las fórmulas que teníamos en aquel momento, ahora contamos con estas otras, adecuadas para esa patología, y nos basábamos en como cantidades aproximadas de miligramos de leucina de los alimentos. Como verán, tanto todo lo que proviene del reino animal, incluyendo las legumbres que son de origen vegetal, tienen alta cantidad de leucina. Entonces, y los quesos también, las leches y los yogures serían como para contabilizar y con cantidades controladas, y bueno, todo lo demás que es de menor cantidad. La incorporación de alimentos hipoproteicos de manera artesanal y de manera industrializada están indicados en estos pacientes. En aquel momento trabajamos mucho con todo lo que es hipoproteico, también para aumentarle lo que es toda la energía y para favorecer digamos, la inapetencia que tenía este paciente, para poder incluirle más calorías, los alimentos hipoproteicos es lo que más aportan, y con la seguridad que nos daba también que venía tomando la fórmula, y de esa manera podíamos llegar bien a cubrir todos los requerimientos necesarios. Bueno, acá Mariana continúa un poquito más. Bueno, ahí volvemos, simplemente para resumir, tenía entonces su indicación alimentaria con las recetas, los menúes, los productos, la fórmula, la suplementación con carnitina y glicina, que son fundamentales en el tratamiento, como explicó Norma al principio, que realmente son los detoxificantes más efectivos del ácido isovalérico. Y se le otorga digamos, una cartilla de emergencia, que esto es importante como todos los pacientes que deben tenerlo, y se plantean los controles periódicos de laboratorio y clínicos. Esto, digamos, ocurrió, como decía Mercedes, hace bastante tiempo atrás. Ahí fue entonces con estas indicaciones que se fueron adaptando según las edades. No es un paciente que viva muy cerca, así que son controles que inicialmente se estipularon un poco más frecuentes, pero 2 veces al año se lo podía citar y controlar y demás.
Para hacer como un resumen de todo lo que fue su escolaridad en primario, esas edades del primario, él tuvo un rendimiento escolar que era regular, era bastante distráctil, que fue mejorando con apoyo escolar, buena actitud, siempre tuvo con sus pares, practica un poco de fútbol pero en forma así no competitiva. Y siempre marcada esa inapetencia, con pobre diversificación alimentaria, que a pesar de eso, él siempre presentó muy buen aumento de peso, de talla, y no, digamos, por ahí el peso no era acorde, eso lo vamos a ver al final con respecto a la tabla de su historicidad en el progreso de peso. Él en general adhería bien durante todo el primario a la ingesta de la fórmula y parecía más seguro que de esa manera completara sus proteínas, porque en realidad rechazaba la carne, era siempre dificultoso que pudiera progresar en algún intento de incorporarle algo más de proteínas naturales. Con respecto a los suplementos de glicina y de carnitina, siempre fue muy adherente, sobre todo en todo este periodo inicial de sus primeros años del tratamiento. Los valores de carnitina se normalizaron, los valores de la isovaleril-carnitina sabemos que no se van a normalizar, pero estaban muy por debajo de lo que habían sido sus momentos de descompensación, y la presencia de isovaleril-glicina permanece aún en momentos de intercríticos, y no había presencia del 3-hidroxi-isovalérico, que es más característico de la descompensación. En algún momento de esta época de la escuela primaria, a los 8 años, tiene previamente un periodo en el que se había quedado sin la cobertura para los alimentos hipoproteicos por una desorganización un poco familiar, no había grandes preparaciones en la casa. La mamá es muy delgadita y yo creo que no debe comer absolutamente nada, entonces el concepto que ella tiene que el hijo coma es muy pobre, y eso creo que nos ha complicado bastante todo el periodo de vida, y la percepción de la madre sobre lo que realmente comía su hijo. Él tuvo un picnic donde se había llevado unas empanadas, pero compartió comidas con otros también, y varias papas fritas, y ese día no había desayunado, y venía de días previos en los cuales tampoco había estado alimentándose bien. Y al día siguiente de ese evento amanece con vómitos, tendencia al sueño, una inapetencia que no mejora, y ahí, como sigue con los vómitos, lo internan, y en ese momento estaba con fiebre. Le diagnostican una faringoamigdalitis, y sus controles de gases marcaban que había una deficiencia de bicarbonato, un exceso de base negativo, y tenía cetonas positivas. Y como dato, la madre es la primera vez que registra el olor en orina característico. Quizá de más chico lo habría percibido, pero no se habría dado cuenta, y bueno, ya estaba familiarizada con la enfermedad, y este es el primer momento en donde realmente lo percibe. Y eso coincide con un perfil bioquímico de descompensación, y un nivel más bajo, vemos ahí, de la carnitina libre, hablándonos de que había más carnitina esterificada, y un valor de la isovaleril-carnitina mucho más elevado que lo que teníamos en forma basal.
Bueno, seguimos con la siguiente. El diagnóstico entonces que conformamos es que se encuentra descompensado y que la causa de la descompensación es las infecciones, esa infección junto con la transgresión alimentaria, que pareciera que esa asociación es peor que quizá la transgresión alimentaria sola. Entonces, acá hacemos como un poquito un paréntesis de la historia en particular y recordando que estos chicos al alta siempre tienen que tener esa cartilla de emergencia. La siguiente, Mer. Lo que vamos a recordar un poco es qué es lo que hacemos para la descompensación. La siguiente, Mercedes. Entonces, esa cartilla tiene que estar describiendo un poco lo que, las características de la enfermedad y haciendo hincapié que es importante identificar el origen, tratar las causas y corregir los disturbios. Este es un concepto que es importante porque si no detectamos que hay ahí una infección y hacemos el protocolo de tratamiento metabólico solamente, no vamos a poder corregir completamente al paciente. Y otra cuestión que me parece que es importante, sobre todo en un chico de esta edad, que figure en la cartilla que esto es para prevenir, para actuar preventivamente, porque en la guardia un niño de 8 años que ingresa con 3 vómitos y que se lo ve que está en peso adecuado y demás, por ahí se va a decir, bueno, que vuelva a la casa y que si sigue vomitando mucho más vuelva, y eso para estos chicos es terrible. Entonces, que ante algunos vómitos pueda ya tener la consigna de concurrir a una guardia y que en la guardia se la pueda hacer una serie de laboratorios, en donde, bueno, además de lo que pedimos habitualmente, y ese ácido base va a ser fácil de pedir y va a marcar un poco si hay que actuar más invasivamente, donde se incluyan las cetonas en orina, que eso a veces es difícil de tenerlas, y estos pacientes pueden las descompensaciones hacer pancreatitis, entonces también incluir esas mediciones de amilasa y lipasa. Bueno, controlar también las los orgánicos, aunque eso no nos va a permitir inicialmente tomar conductas, sí nos va a permitir saber dónde estamos parados. El tratamiento va a ir a esas medidas de sostén, que son básicas y comunes en la pediatría, y particularmente a utilizar antieméticos del estilo del ondansetron para evitar que perpetúe el mecanismo del vómito y de la falta de ingesta calórica. Y lo que se va a intentar, si el paciente algo tolera, es poder favorecer la vía digestiva utilizando no volúmenes tan importantes, sino repartirla a esa alimentación en forma fraccionada o aún en forma continua, y ir evaluando también si es necesario corregir alguno de los electrolitos. Para hacer esa corrección oral con un alto aporte calórico, uno podrá utilizar la siguiente, algún esquema de polimerosa con agua hidratando y al mismo tiempo algún tipo de glucosa que permita en forma más frecuente poder llegar a esas calorías y rápidamente intentar administrar algo más de alimentación como para poder sacarlo de esa situación. En este estado hay veces que se puede manejar en forma ambulatoria, hay veces que se necesita internar, y para esto es importante ir manteniendo una buena comunicación del especialista en metabolismo con el pediatra que lo está tratando para tomar decisiones en conjunto. La siguiente, no sé si tenemos los objetivos que vamos a tratar de llegar un poco a esa meta calórica que hablaba Mercedes también en el momento de las descompensaciones, y
una tendencia a disminuir, quizá no en esta instancia suspender absolutamente, y a veces si el cuadro es de mayor gravedad por ahí suspender, pero no perpetuar esa suspensión en alrededor de 24 horas y después revalorar. Lo que es muy importante y que no se debe olvidar es el tema de la suplementación con glicina y carnitina, que estaba en la anterior, pero bueno, ya lo había mencionado, porque hay cuestiones que pueden pasar, y es que si se va a internar no llevó la glicina o no llevó la carnitina, y sabemos que esos detoxificantes son muy importantes que los reciba. Si el paciente realmente está con una gran intolerancia digestiva y no se puede manejar en forma digestiva, habrá que poner una corrección endovenosa, en donde tendremos que tomar en cuenta las mismas consideraciones que hacemos siempre, en donde haya gran cantidad de aporte de calórico, se ponga aportes de un glucosado generoso al 10%, o bueno, si no, eventualmente evaluar una vía central. Y lo que decimos también siempre, que ya se ha mencionado en estos cursos, que si hace hiperglucemia, la idea es no bajar el aporte de glucosa, sino administrar insulina, pensando en que el aporte alto de glucosa se da no porque tenga hipoglucemia, sino porque queremos darle más calorías. Una consideración con respecto al bicarbonato, que si tienen acidosis se va a tratar de corregir, se puede corregir con bicarbonato, pero que no va a ser la conducta inicial, y que se va a priorizar que darle glucosa más que el bicarbonato, solo dejar el bicarbonato para si hay un deterioro rápido o hay un exceso de base muy bajo. Y esto es porque esas correcciones hacen que por ahí, si hay un solo acceso venoso, se suspenda la glucosa para pasar el bicarbonato, y eso sabemos que va a seguir empeorando. Con respecto a la carnitina, que hay formulaciones endovenosas, y entonces se puede pasar en forma continua, dividirla en 3 o más dosis. Sabemos que la eliminación de carnitina es muy rápida, entonces si estamos en una situación de descompensación aguda, querríamos que la carnitina esté permanente todo el tiempo. Y con respecto a la glicina, una consideración, y es que solo disponemos de preparados magistrales que son aptos para dar por vía oral, por vía, digamos, digestiva, no por vía endovenosa. Entonces, esos preparados se pueden disolver en pequeños volúmenes de agua, que siempre, de alguna manera, aunque el paciente esté crítico, insistir para que se puedan administrar a pesar de estar suspendida la vía digestiva. Pero si está con una sonda abierta, por un rato cerrar la sonda, esperar pasarle esos 5 mililitros y luego dejar la sonda cerrada y volver a abrirla por ahí a la media hora o a la hora, y de esa manera aseguramos el aporte de glicina porque no tenemos endovenoso. Bueno, tratar la etiología si hay una infección para esa descompensación, y bueno, revalorar e ir reintroduciendo las proteínas si se puede, y si no, y si hay un empeoramiento, bueno, ir planteando otras medidas de emergencia. Pero como decíamos antes, estos cuadros generalmente son mucho más leves que las acidosis, las otras acidosis. La siguiente. Para el alta, que la familia debe tener un plan de manejo claro y estar preparada para regresar si hay deterioro, porque estas son cuestiones que a veces quedan medios en el tintero, entonces me parecía bueno ponerlo también en la cartilla de emergencia. Bueno, entonces seguimos ya con nuestro paciente, volvemos a nuestro paciente, en otro periodo de la vida que es diferente. En este periodo, en realidad, estamos atravesando la adolescencia y ya nos vamos alejando de esa edad pediátrica. Aparecen otras preguntas, el tema del alcohol, el tema de su imagen corporal, y vemos a un paciente diferente, ¿no? No es más ese chiquito que traían, sino él decide, él pregunta,
y se ve una marcada anorexia y un bajo interés por la comida, que siempre lo tuvo, pero ahora es mucho más marcado, y además, ante la indicación de los padres de tomar la fórmula o de insistir con la comida, está muy rebelde y no lo quiere hacer. Los padres se encuentran separados y las indicaciones son un poco inconsistentes porque depende con quién esté, se cumplen algunas cosas sí, otras cosas no. Una hermana que para el mayor, que era muy referente, se muda. Es decir, hay un pobre apoyo familiar y un cambio en el contexto familiar también, y en donde hay una pérdida de peso, o sea, estas conductas que él había tomado lo habían llevado a bajar de peso, con una alimentación monótona, y este año, digamos, se había llevado todas las materias. Un chico que no tenía tantas dificultades, marcando un desinterés absoluto por lo que le estaban exigiendo y pidiendo desde la casa. Es como que bajamos la cortina y yo no quiero hacer nada de lo que ustedes me dicen, no como, no tomo la fórmula, no estudio, y ese era un poco el planteo, en donde había una cierta apatía también por el alrededor. Había estado con una estomatitis los 15 días anteriores y había estado también en los últimos días con una faringitis. Entonces, bueno, cuando lo vemos ahí con ese contexto, se analiza qué es lo que estaba recibiendo. Y con respecto a la alimentación, era muy diferente de lo que estaba indicado para ese momento. Realmente la ingesta de leche que él tenía y se había ido aumentando progresivamente, los aportes de proteínas naturales, la había dejado restringido a un aporte que a veces lo hacía y a veces no, de solo 100 mililitros. Utilizaba, si comía fideos o pasta, siempre utilizaba lo que fuera hipoproteico. Le habían inventado como una especie de granola, que lo llamaban ellos, y que le mezclaban también algo de producto hipoproteico ahí, y algunas pasas de uva, y no usaba otros elementos de las proteínas con respecto a proteínas naturales. Las verduras y las frutas, en eso sí, había adquirido distintas y eran variadas, y no tomaba nada de fórmula. Estábamos con esta situación así un poco de esta rebeldía. Entonces, bueno, en este cálculo, lo primero que salta a la vista es que todas las proteínas estaban muy disminuidas, tanto las naturales como las artificiales. Realmente estábamos menos de la mitad de lo recomendado, y donde también el aporte de leucina es menor a lo que estaba indicado. Ya para este entonces, en realidad, nuestro objetivo era poderlo liberar mucho más. En este último tiempo ya hemos escuchado mucho del problema en las acidosis, de la sobrerestricción de proteínas, y hay toda una tendencia a aumentar el aporte de proteínas naturales, y hacia eso íbamos con él, pero es como que con toda esta gran rebeldía y esta situación de toda esta anorexia, habíamos hecho un retroceso en este avance que queríamos aumentar las proteínas naturales. Entonces, bueno, esta era un poco la evaluación de su alimentación de ese momento, que no era para nada lo que nosotros habíamos indicado. Y si lo llevamos a lo que es su índice de masa corporal, que en realidad nunca había sido excelente, aunque después les voy a mostrar esas curvas. La talla siempre fue muy buena, era más una desadecuación con el peso, pero en este último momento había realmente caído en digamos, por debajo y estaba en riesgo realmente de estar en desnutrición.
Entonces había que tomar, nos pareció que había que tomar algunas medidas que teníamos que cambiar, hacer cambiar a esta situación, y nos apoyamos también entonces en ver qué teníamos desde el laboratorio en este momento. Y nos encontramos entonces con alteraciones en el perfil, no solo, digamos, de su compromiso de su enfermedad, tanto en las acilcarnitinas como en los ácidos orgánicos, sino que también su perfil de aminoácidos estaba alterado, marcando que realmente había una falta y un desequilibrio completo. En la siguiente, entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer con este paciente, ¿no? Cuáles son las medidas que tomaríamos, y les paso un poco el micrófono a ustedes, a ver qué es lo que podemos hacer. Lo internamos para hacer un soporte nutricional completo, o le proponemos aumentar las proteínas naturales y la energía, y vemos un poco cómo seguir. Indicamos una consulta a salud mental, viendo los cambios de conducta que había tenido en el último tiempo. Las preguntas B y C serían las correctas, o todas las que presentamos anteriormente serían las que podríamos llegar a tomar como conducta. ¿Qué indicación les parece a ustedes que podrían hacer frente a este paciente? Bueno, ahí ya vamos teniendo entonces todo lo que fuimos viendo, y sí, todo podría ser, y en un momento un poco lo planteamos cuando vimos esta cuestión de crónica. Quizá podíamos esperar un poco para la sonda, ¿no? Porque había que darle alguna oportunidad a ver si cambiaba, y nos parecía que si solamente nos poníamos en indicar nosotros esas indicaciones nutricionales, pero no teníamos a alguien atrás que ayudara y que afianzara esto en forma local, no se iba a llevar a la práctica, porque había una serie de elementos en su conducta que habían cambiado. Entonces, bueno, fuimos por esa combinación de aumentar las proteínas naturales y la energía, y también a buscar un apoyo psicológico de salud mental, y a retomar un contacto mucho más fluido nosotros también, para ver cómo se iban cumpliendo esas indicaciones. La siguiente, entonces, para seguir con las nuevas indicaciones, y es en estos pacientes que ya son más grandes y que son adolescentes, siempre tenemos que pensar que lo importante es que ellos ahora son los protagonistas, y nosotros todas las indicaciones se las fuimos dando a los padres, y ya ellos no son los que van a ser los protagonistas en este momento, sino que el protagonista y a quien tenemos que dirigirle todas las indicaciones va a ser el paciente. Entonces, bueno, en primera instancia, en ponderarlo, ponerlo como responsable de las decisiones que vaya tomando, consensuar cuáles serían las cosas que podemos, que sí o sí tenemos que hacer, y cuáles las que no, y ir asegurando un consumo diario, tanto de energía como de ir aumentando las proteínas naturales para llegar a esa meta proteica y calórica. Si bien los aportes de proteínas naturales eran muy bajos, entendimos que en este primer momento no íbamos a llegar a un aporte proteico con proteínas naturales completas. Entonces volvimos a indicar, digamos, fuimos por ese aporte de fórmula en combinación con una progresiva aumento de proteínas naturales. Les, digamos, también
consensuamos con los padres, pautamos cómo sería la comunicación y la intervención de ellos para poder hacer efectivo este tratamiento. Y obviamente que fue la amenaza de que si no te pongo la sonda. O sea, en algún punto también eso fue digamos, una forma de mostrar la gravedad de una situación que él no se sentía tan mal, pero que estaba atravesando todo digamos, un momento muy complejo. Entonces, se conforma una indicación en donde se aumentan las proteínas naturales, digamos, mucho más de lo que lo estaba recibiendo, y ese aumento de proteínas naturales progresivamente iba a irse aumentando, pero hasta lograr eso, digamos, se tomó estas proteínas de la fórmula, hubo una adecuación con esta fórmula que le resultó con un gusto más adecuado y la adoptó como parte de las indicaciones, y de esa manera se pudo llegar a cumplir esa meta proteica y calórica. Entonces, seguimos con la siguiente, en donde vamos a ir viendo la siguiente diapositiva, cómo él fue progresivamente mejorando, si bien digamos, salimos decimos, un quiebre, y pudimos ir mejorando, su índice de masa corporal está marcado acá, y al día de hoy casi volvemos a lo que fue el histórico de él. O sea, ya esa zona de alerta bajo peso ya no estaba más. Y las siguientes vamos a ver un poco cómo en las otras diapositivas, cómo estaba en general su talla. Siempre fue muy cercana a la mediana y siempre tuvo un muy buen crecimiento en talla, y su peso nunca estuvo del todo bien, y en el último tiempo lo fuimos mejorando también. Así que, bueno, esta sería un poco la evolución de su peso. Y la siguiente diapositiva, ya, no sé si querés hacer algún otro comentario. Ya le paso el micrófono a Mercedes, no sé si querés terminar de hacer algún comentario o ya entrar con esto de la leucina, como quieras. Sí, bueno, un poco en línea con todo lo que fuimos viendo en este paciente, y sobre todo con esta reformulación de la revalorización de las proteínas naturales, tanto en esta patología como en otras. Queríamos como recalcar un poco la importancia de la leucina, que recordar que es un aminoácido esencial, que juega un papel importante en la regulación del metabolismo, que promueve la síntesis global de proteínas, promueve la liberación de insulina, inhibe la degradación de proteínas autofágicas. La ingesta inadecuada de leucina va a provocar pérdida o pobre aumento de peso, o sea que directamente esa inapetencia por supuesto que era del entorno, de la adolescencia y del entorno familiar en el cual este niño venía atrayendo, pero también por supuesto la ingesta inadecuada por ahí de leucina no nos ayudaba, porque claramente hay una pérdida de apetito marcada por la falta de este aminoácido. También recordar que la ingesta inadecuada de leucina produce irritabilidad, apatía, manifestaciones cutáneas, caída del cabello, y el descenso de la leucina plasmática también puede provocar aumento de las otras concentraciones de los otros aminoácidos. Entonces, como para hacer una breve síntesis, la restricción excesiva de leucina puede conducir a anorexia, a lipólisis, a pérdida de peso y a desequilibrio de otros aminoácidos, que eran muchos de los síntomas que este paciente traía en su consulta. Y para continuar, quería comentar en esta línea de la reformulación, de la revalorización de las proteínas naturales, esta encuesta europea que fue publicada en el 2017, donde se informaron 140 pacientes con isovalérica de 39 centros, antes de que surgieran unas pautas y unas guidelines europeas.
En esta encuesta refiere que el 89% de los centros utilizaban alimentos lipoproteicos, por todo esto del aporte de energía que hablamos antes. En casi 2/3 de los centros utilizaban la fórmula sin leucina para completar la ingesta de proteínas y de energía, pero es en casi 2/3, o sea, en un 62%, o sea, había un 33% que no utilizaban fórmula sin leucina. Y cuando los centros no utilizaban la fórmula, la ingesta media de proteínas naturales alcanzaba valores recomendados por la FAO-OMS en todos los grupos de edad. Entonces, esta encuesta demuestra grandes diferencias en la práctica dietética, en este tratamiento de esta enfermedad, en los centros europeos. Este cuadrito publicado me pareció bastante claro. Los centros que utilizaban fórmula, comparado con la recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, de la ingesta de proteínas naturales para los distintos rangos de edad, se complementaba y sobrepasaba la recomendación en un 168, 167, 180, 124% en la recomendación de proteínas totales. Y en aquellos centros que no utilizaban fórmula, sí llegaban a cubrir la recomendación con proteínas naturales, pero siempre teniendo en cuenta estos valores de recomendación, que es la recomendación última del 2007, pero claramente si esto lo llevamos a lo que comen nuestras familias argentinas, estos valores están muy por debajo de lo que realmente sucede. Pero si estas pacientes se llevaban a estos valores, bueno, sí llegaban a cubrir la recomendación. Bueno, como resumen, queda mucho por hacer para definir la gestión dietética óptima de esta patología, considerando todos los grupos de edad. Esto es lo que resume esta encuesta. Generalmente el tratamiento a largo plazo con carnitina, glicina y una dieta baja en proteínas, con o sin fórmula, parece conducir a una estabilidad metabólica relativa, particularmente después de la primera infancia. La prescripción de la ingesta media de proteínas naturales estaba por debajo de los niveles de ingesta de proteínas recomendados cuando utilizaban la fórmula, como nos pasó a nosotros, como nos pasaba con nosotros con nuestro paciente, y en general puede haber restricción excesiva de proteínas naturales y uso innecesario de fórmula, creando una dieta que es onerosa y cara, particularmente en pacientes mayores que tienen menos episodios de inestabilidad metabólica. Por lo tanto, es muy importante destacar que hay que diferenciar el manejo dietético según el isovalérica clásica, el fenotipo leve y todo lo que comentaron la doctora Espejo y la doctora Núñez. Mariana les va a comentar también este otro artículo, ¿sí? En realidad, en la misma línea, o sea, esa encuesta que nos comentaba Mer, fue una encuesta de las indicaciones que se daban. Queda todavía como un capítulo que pienso que ya tendrá que estar, de realmente cuáles son las guías y las recomendaciones para esta enfermedad, así en un consenso general, en donde seguramente va a haber una mayor, un consejo de aumentar un poco más las proteínas naturales y, bueno, y evaluar la necesidad de las fórmulas. Este artículo que ya lo comentó Norma, de los alemanes, que ellos es muy interesante, porque son 98 pacientes, el seguimiento a largo plazo, podemos ver que digamos, los pacientes que esto está hablando de las formas severas, ¿sí? No de los más leves, las formas severas a largo plazo van disminuyendo, digamos, la necesidad de suplementación de aminoácidos y se van manejando más con dietas más libres desde el punto de vista de las proteínas naturales, aunque siempre persiste la indicación, aunque vayan avanzando en edad, de los detoxificantes, sobre todo la carnitina, y la glicina. Bueno, y la última se la dejo a Norma, así se vamos cerrando las conclusiones. Bueno, en realidad no son conclusiones, son puntos que tenemos que recordar, que van evolucionando y que nosotros mismos hemos cambiado, y en este paciente que lo seguimos tantos años, Mariana pudo demostrar cómo hemos cambiado nuestro pensamiento.
Y primero que creemos que estas formas atenuadas, en muchos casos pasan sin diagnóstico, a veces los pacientes tienen un solo episodio de descompensación y no es demasiado severo, y esto puede pasar sin diagnóstico, así que hay que estar más atento a algunos síntomas, algunos inespecíficos. La pesquisa neonatal permite reconocer todas las formas, pero nosotros no la tenemos. Si la llegáramos a hacer, tenemos que completar con un estudio familiar más amplio y la detección de mutaciones, eso es necesario, o sea que hay que considerar muchos cambios para incorporar la pesquisa. Ante signos clínicos atenuados y resolución espontánea como estos que se han presentado, pensar también en acidosis isovalérica, quizás no en las otras, pero sí en esta, porque es evidente que hay una relativa benignidad a largo plazo con esta variante que con las otras acidosis. El tratamiento intensivo y rápido de los síntomas es lo necesario, por eso esa cartilla que presentó Mariana tiene que ser muy clara y muy entendida por los pacientes, sus familias y los médicos locales que atienden a estos chicos. La secuela neurológica es bastante escasa y tiene más que ver con la duración de la descompensación y no tanto con la frecuencia de las descompensaciones. Y como en todas las enfermedades metabólicas, el tratamiento crónico debe adaptarse a cada paciente, pero parece evidente, y esto es un parece nada más, que después de la infancia podría ser solo suficiente el suplemento de carnitina y glicina para algunos, por lo menos de estos pacientes. Bueno, esperamos preguntas o si no comentarios para poder ver el interés de ustedes. Gracias. Y mientras van tomando nota, yo les voy agradeciendo a las tres por sus excelentes exposiciones, realmente súper interesante todo lo que expusieron hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, volviendo al tema de las preguntas, bueno, acá hay una pregunta de una persona que por el ruido que tiene no la puede hacer en vivo. Dice, quería saber si estas fórmulas son especiales para esta patología o se usan en otras acidurias, y si había alguna fórmula especial para la alteración del metabolismo de las purinas. Con respecto a la primera parte de la pregunta, buscando cosas para leer, encontré un artículo que, como para las leucinosis, o sea, en realidad la respuesta es que esta fórmula es para esta patología, ¿sí? Pero como forma así especulaba que como las pacientes con leucinosis tienen deficiencia de valina y de isoleucina y uno se las tiene que estar suplementando aparte, se podría hacer un mix. Es de forma como, no sé, me pareció anecdótica y más, en donde uno le dio un poco y un poco, pero bueno, lo que hacemos en la práctica es suplementarlo, ¿no? No sería, pero la fórmula es para eso. También se podría usar en ciertos hiperinsulinismos. Claro, sí. Históricamente usábamos otras, de Wyatt hace mucho tiempo, y después alguna vez hemos utilizado esta. Y con respecto a las purinas, no, porque no tienen que ver con aminoácidos puntuales, sino que son trastornos del metabolismo del ácido úrico, de la producción o de la sobreproducción de ácido úrico, y no se relacionan a un aminoácido puntual, y hasta donde yo sé, no hay tratamiento nutricional involucrado, excepto en las hiperuricemias, pero es otro tipo de tratamiento. Y comentando un poco lo que decían las doctoras, no hay que confundirse justamente con las fórmulas que empiezan con MCUD, las que son para leucinosis, porque los 3 aminoácidos no están en esa fórmula, pero en esta fórmula sí están, más allá de que después en la leucinosis se suplementan la isoleucina y la valina. Estas fórmulas para la aciduria isovalérica sí tienen isoleucina y tienen valina, y no tienen únicamente leucina. Más allá de que después las leucinosis se suplementan, pero esa suplementación también se va regulando, entonces es muy específico para cada paciente. Por lo tanto, esta fórmula es únicamente para isovalérica. Bien.
Acá tenemos otra pregunta. ¿En los chicos más grandes se podrían liberar frutas y verduras como en la fenilcetonuria? Sí, sí, sí. En realidad, no sé, Mer, si querés. Sí, sí, porque en realidad son bajas de leucina, en comparación con, si nosotros calculamos los miligramos de leucina con las proteínas naturales, e intentamos llegar a las recomendaciones de la FAO-OMS, como les mostré en el cuadrito, con leucina nos vamos a pasar de las recomendaciones que están, las recomendaciones en los libros de los protocolos un poco más antiguos, nos vamos a pasar de esa cantidad, sí o sí, porque ya con 1 gramo de proteína por kilo de peso vamos a estar en 2.500 miligramos de leucina y sería mucho. Por eso esta reevaluación de qué es lo que vamos a considerar para contar. Por ejemplo, en esta encuesta se contaban las proteínas, ¿sí? Hablaban de una restricción de proteínas y de leucina en general, pero después se contaban las proteínas naturales en comparación con esa recomendación de la FAO. Ahora, dentro de la selección de alimentos que indicamos, siempre dependiendo en el momento en que se encuentre, generalmente los vegetales, las frutas se dejan libres, y lo que sí se considera son las proteínas del reino animal, el huevo, las carnes, eso que les mostré en el cuadrito de miligramos de leucina. Ahí está Ana Adamo. Ahí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, excelente, como siempre, Norma, me encantó, y la doctora Núñez, aprendo un montón. No sé, mirando la vía metabólica, no lo leí nunca, sí lo comentaste, Norma, pero mi pregunta es, en las formas más severas, ¿hay aumento de alfa-isocaproato? ¿Se llega a verificar? Porque tiene una toxicidad neurológica terrible, claramente es el responsable, la estrella en la leucinosis, ¿no? Y acá las formas más severas lo detectan, digamos, hay aumentos importantes. Detecto claramente, como en las descompensaciones más severas, en las formas neonatales en general. No ocurre en las crónicas intermitentes. Por eso yo lo marqué como posible hacia atrás, pero no son las más frecuentes. Pero no es lo más común. No es lo común. Muchas gracias. Bien, mientras vemos si podemos activar el audio de María Cecilia Gómez, tengo acá otra pregunta. Si consideran que solo con la dieta baja en proteínas, ¿se llega a cubrir sin la fórmula los micronutrientes? Bueno, en realidad la fórmula nos da siempre esa tranquilidad y esa seguridad de que están súper suplementados, y tenemos, generalmente nos dan los porcentajes por arriba de 100 cuando las entregamos, pero ahora en estos casos donde se está reevaluando la condición de que consuman fórmula o no, por supuesto que hay que evaluar todos los demás micronutrientes con los laboratorios adecuados, y evaluar también los registros alimentarios, la ingesta de estos pacientes, para ver si se condice con las indicaciones que tiene. Entonces, si está llegando a 1 gramo de proteína por kilo de peso, o aproximado a la recomendación de la FAO, y llega a consumir, por ejemplo, huevos y lácteos, lo que se parecería a una dieta lacto o vegetariana, probablemente los esté cubriendo a esos nutrientes. Pero eso siempre hay que tener el contralor de los dosajes de laboratorios, los análisis. Bueno, acá tenemos felicitaciones de parte de Dolores Crespo, que también les paso. Bueno, leo la de María Cecilia porque no sé si tenemos conexión con el audio. Dice, en hospitales lejanos y con laboratorios básicos, ¿podría ayudar determinaciones en orina? ¿Es complicado conseguir requisitos o reactivos? Sí, o sea, a ver, como ahí les decía, la acetona en orina es algo que ayuda y se puede hacer al lado de la cama del paciente, recolectar la orina y derivar la orina, y después las acilcarnitinas es en gotas de sangre en papel de filtro, así que es una muestra muy fácil de derivar, y esa ya está alertando de que ese es el defecto. Después los ácidos orgánicos nos van a permitir delimitar mejor cuál es la situación en ese momento. Pero sí, lo importante es eso, es que esté la sospecha, poder tomar ahí las muestras con esta historia de que son las formas clínicas
se mimetizan mucho con otros cuadros clínicos, y entonces si no queda como una gastroenteritis y no se hizo nada. Así que ante la sospecha, juntarle la orina, juntar la gotita de sangre, que esa es muy fácil de mandar y es muy eficiente para hacer el diagnóstico. Sí, no sé si poner tratamiento de emergencia ante un paciente que tiene un cuadro con cetoacidosis. Eso es fundamental, como explicó Mariana durante la cartilla, más allá de que todavía no tengamos el diagnóstico preciso, que es lo que nos pasa a todos, no solamente a los lejanos. Pero las cetonas tienen que alertar mucho, tanto en un recién nacido como en un chico más grande. No son tan habituales en una gastroenteritis común o en una deshidratación común, sobre todo cuando persisten más de un día. Bien. Y acá tenemos una pregunta de Maximiliano Alda, no sé si podemos conectar su audio para que la haga en vivo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Norma, Mariana, Mercedes, brillante como siempre. Mi pregunta no tiene mucho que ver con el webinar, sino con lo que comentó Norma con respecto a utilizar fórmula carente de leucina en hiperinsulinismo congénito. Yo soy endocrinólogo infantil y tengo algunos pacientes con muy mala respuesta al diazóxido. Si no le molestaría hacer un comentario breve con respecto a qué pacientes utilizaría esta técnica, esta estrategia, que la verdad que no la había escuchado y me parece brillante pensarlo así fisiológicamente. Gracias. Bueno, cambiamos de tema. No es algo común. Hoy en día está bastante estandarizado y creo que cada uno tiene sus arreglos. Es cierto que estando lejos de la ciudad de Buenos Aires todo se vuelve difícil para llegar al diagnóstico en un hiperinsulinismo, pero tenemos un esquema de tratamientos mientras tenemos los estudios que nos permiten hacer un diagnóstico más acertado, más allá del hiperinsulinismo. Y es que primero, en general, probamos con medicación y el diazóxido es la primera elección. Y cuando el paciente responde al diazóxido, en general, son posibles esos casos de hiperinsulinismo leucinosensible, está dentro de ese grupo en realidad, y a veces no es suficiente, pero podemos ayudarlo con una dieta baja. Antes hacíamos dietas bajas en proteínas, no siempre usamos fórmulas especiales. Después apareció una que se llamaba S14 de Wyatt, que la usamos mucho porque estaba indicada especialmente para eso. Lo mismo en aquellos que tienen hiperamoniemia, solemos utilizar una dieta baja en proteínas, y si contamos con una fórmula sin leucina nos puede ayudar más, pero claro, hoy en día todo va haciéndose mucho más complejo y bueno, por supuesto cuando tenemos lesiones focales o tenemos un molecular que nos orienta, eso por ahí puede cambiar, pero la realidad es que los pacientes en los primeros años se benefician siempre y cual no hablemos de las deficiencias de los canales de potasio, que en general no responden al diazóxido y tenemos que ir a otros tratamientos. Perfecto. Una última pregunta. ¿Hay diferencias en el tratamiento para las formas neonatales respecto a las formas crónicas intermitentes? Sí, digamos, las formas neonatales son formas más severas de debut y bueno, y se va a sostener y se va, digamos, a evitar esas descompensaciones. Y a largo plazo, considerar que estas son más benignas que las otras acidosis. Entonces el grado de intervención va a ser diferente. Pero bueno, la pesquisa y demás nos ha dado que hay algunas formas que serían incluso teniendo el estudio genético, por eso es lo importante poder llegar hasta el final y poder ver esa correlación, que a las formas atenuadas no necesitan tratamiento. Pero hablando entre la severa y la crónica intermitente, sería como una variación entre ambas. No sé, Norma, sí.
¿Quiere faltar alguna otra cosa? Tu respuesta. Buenísimo. Un comentario es que en general las neonatales, si se diagnostican temprano y se tratan, como explicó Mariana, el pronóstico no es malo, no es peor en esa que en la forma crónica intermitente si se manejan los tiempos y el manejo de las descompensaciones. Bien. Bueno, muchísimas gracias a las tres por las excelentes exposiciones. Realmente increíble, muchas gracias. Así que bueno, cierro dándole las gracias a la doctora Espécola, a la doctora Núñez, a la licenciada Salerno, y a todos los que estuvieron del otro lado, asistiendo al webinar, escuchando, preguntando. Muchísimas gracias por conectarse y por estar siempre presentes. Así que bueno, nos vemos dentro de 15 días con el próximo webinar. Si les parece bien, que tengan buenas noches y muchas gracias a todos.